El sol de Arizona caía a plomo, tan implacable y furioso que el aire mismo parecía temblar y distorsionarse en ondas fantasmales. No era un calor cualquiera, de esos que te hacen sudar un poco y buscar una sombra momentánea. Este era un calor que te apretaba, que te robaba el aliento con cada inhalación, que te prometía el fin si no te rendías a su abrazo seco y mortal. La tierra misma, vasta y ocre, se convertía en un gigantesco horno bajo esa cúpula incandescente de cielo azul y quemado, sin una sola nube que ofreciera un respiro. Bajo esa luz cegadora, 6 pequeños cuerpos yacían inmóviles en el suelo. La quietud que los envolvía no era la de un sueño profundo, sino la de una ausencia. Sus posturas, rígidas y extrañamente compuestas, gritaban una verdad mucho más dura que el desierto que los rodeaba. La vida había abandonado ese lugar, o estaba a punto de hacerlo. La arena, caliente como carbón, absorbía cualquier rastro de humedad, cualquier signo de vitalidad, convirtiendo el vasto horizonte en una trampa mortal de arena y rocas. Por encima de ellos, como mensajeros de una fatalidad inminente, los buitres ya daban vueltas. Sus siluetas oscuras, girando en círculos lentos y pacientes, eran una mancha lúgubre en la inmensidad del cielo, casi invisibles contra el azul abrasador, pero su presencia se sentía. No eran solo aves, eran la antesala del fin, el aviso silencioso y ancestral de que la vida había abandonado ese lugar o estaba por hacerlo. Para Manurva Blackwood, que había visto demasiada muerte en los últimos años como para ignorar sus señales, esas aves eran el peor presagio. Su presencia confirmaba lo que su instinto ya le gritaba con una voz ronca: esto era una tragedia, de esas que el desierto devora sin dejar rastro, borrando nombres y esperanzas con cada ráfaga de viento. No había vuelta atrás. La chica mayor, que no tendría más de 14 años, apretaba con la última pizca de fuerza que le quedaba a una cantimplora vieja y oxidada. Era un objeto inútil ahora, una burla cruel. El metal, gastado y corroído por el tiempo y el uso, estaba caliente al tacto, quemando sus dedos secos. Llevaba 2 días sin una sola gota de agua, un periodo de agonía inconcebible bajo el sol inclemente de Arizona. 2 días de un tormento lento y constante que había secado hasta la última gota de humedad de su joven cuerpo. Sus labios, agrietados y resecos hasta el punto de sangrar pequeñas líneas rojas, se movían apenas en un silente, casi imperceptible, rezo. No se escuchaba ningún sonido, ni un murmullo, pero la desesperación se sentía en cada contracción de su rostro, demacrado y marcado por el sufrimiento, en cada temblor de su mano aferrada al objeto inútil. Era una plegaria muda, una súplica al cielo que el desierto parecía ignorar por completo, impasible ante la miseria humana. A su lado, el más joven, un niño no mayor de 4 años, era un bulto inerte y pequeño, apenas distinguible de la arena que lo rodeaba. Había dejado de llorar hacía horas. Este silencio, un silencio total y absoluto, era en sí mismo lo más espeluznante de todo. Más aterrador que cualquier grito de dolor, de miedo o de desesperación. Los gritos habrían significado vida, una lucha, un rastro de voluntad, de protesta. Pero el silencio del niño era el de la resignación total, el de un cuerpo diminuto que se rendía por completo a la implacable mano del desierto. Manurva, a la distancia, sintió como ese silencio le helaba la sangre, incluso antes de acercarse lo suficiente para ver los detalles, para confirmar la tragedia que ya se adivinaba. La vida en el desierto te enseñaba a leer las señales, y esa quietud era la más clara de todas. Manurva Blackwood, mujer de tierra y de pocas palabras, avistó el desastre desde aproximadamente medio kilómetro de distancia. Sus ojos, acostumbrados a la inmensidad del desierto y a sus engañosos espejismos, distinguieron la figura inusual en el horizonte. Era un carro volcado, una masa rota y retorcida, inmóvil, como un hueso que sobresale de la piel quemada de la tierra. Se veía desvencijado, su lona superior desgarrada por el viento y el tiempo, ofrecía una imagen patética de lo que alguna vez fue un refugio en el camino, ahora una mera sombra de su propósito. Manurva había estado rastreando caballos salvajes, una tarea que requería concentración absoluta, un oído fino para el susurro del viento y un ojo experto para los detalles más sutiles del paisaje. Fue el destello de metal bajo el sol abrasador lo que primero le llamó la atención, un brillo anómalo en el ocre uniforme e infinito del desierto, una señal de que algo no cuadraba.
Pero ahora, su atención estaba completamente fijada en el carro. Sus manos, fuertes y ásperas por años de trabajo bajo el sol inclemente, por domar caballos y trabajar la tierra seca, apretaban las riendas de su propio caballo con una fuerza extra, casi inconsciente. Había vivido sola en esta zona remota durante 15 años, en la mera orilla de la nada, donde las reglas de la civilización se disolvían como arena en el viento. Había aprendido, a fuerza de golpes y pérdidas, que los problemas de otras personas a menudo se convertían en sus propios grandes problemas, en pozos de miseria o en tumbas que te arrastraban sin previo aviso. El desierto, con su belleza brutal, también era un maestro cruel. Te enseñaba a ser egoísta, a cuidar solo de lo tuyo, a evitar a toda costa enredos que pudieran costarte la vida o la poca paz que te quedaba. Sin embargo, algo en la desoladora escena le oprimía el pecho. No era solo curiosidad. Era una punzada, una sensación de incomodidad profunda, un malestar que se negaba a ignorar, un llamado que resonaba en lo más íntimo de su ser. Tal vez era lo quieto que estaba todo, la inmensa calma que precedía, o seguía, a la catástrofe, una quietud antinatural en un lugar donde el viento siempre susurraba. O quizás era la forma en que los buitres seguían aterrizando y despegando, con una especie de indecisión macabra, como si ni siquiera ellos estuvieran seguros de que su festín estuviera listo. Esa duda en las aves de rapiña era un detalle que la inquietó más que su voracidad habitual, un signo de que la vida aún se aferraba, aunque fuera por un hilo. Pensó en un momento en dar la vuelta a su caballo, en poner distancia entre ella y esa escena de desdicha. Podría regresar a su rancho, ese refugio solitario donde los únicos sonidos eran su propia voz, a veces solo murmullos para sí misma, otras veces palabras lanzadas al viento. Y el lamento del viento que se colaba por las contraventanas rotas, un compañero constante en su soledad. 5 años antes, había perdido a su esposo, Samuel, y a su pequeño hijo, Jacob, en un brutal ataque apache. Esa tragedia la había quebrado, la había endurecido hasta los huesos, la había llevado a jurarse a sí misma que no volvería a importarle nadie con un corazón que latiera. El dolor de la pérdida había sido tan inmenso que la había vaciado, dejándola en un estado de indiferencia helada hacia el mundo exterior, una armadura contra el dolor. Había construido muros alrededor de su corazón, sólidos y altos, para evitar sentir ese sufrimiento de nuevo, para no volver a arriesgarse a amar y perder. Y sin embargo, aquí estaba, instando a su caballo hacia adelante, a través del calor abrasador que se sentía como si le quemara los pulmones con cada aliento. Cada paso del caballo la acercaba más a la cruda realidad que se desplegaba ante sus ojos. El sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de naranjas y rojos intensos, anunciando el inminente crepúsculo del desierto, pero no había belleza en el horizonte, solo la implacable verdad de la tragedia humana. Cuanto más se acercaba, más claro se hacía el cuadro. Estos no eran solo viajeros cualquiera que habían tenido un accidente de poca monta. Esto era un carro de familia, de esos que llevaban consigo todo lo que alguien poseía en el mundo, toda una vida encapsulada en madera y lona, desparramada ahora en la desolación. Lo vio en los detalles íntimos y desgarradores, prendas de ropa dispersas como si fueran malas hierbas que el viento había arrancado de raíz, una camisa descolorida, un pañuelo de mujer. Un juguete de madera de niño medio enterrado en la arena, un pequeño caballito o un muñeco de trapo, olvidado en la prisa o en la desesperación final. Cada objeto, por insignificante que fuera, contaba una parte de la historia de una vida, de una esperanza que se había desvanecido bajo el sol inclemente. Y lo peor de todo, los detalles que su mente había temido reconocer, las figuras que no se habían movido desde que las vio por primera vez. 6 pequeñas formas, inmóviles, que ahora podía distinguir claramente como cuerpos humanos. La certeza la golpeó como un puñetazo en el estómago, un dolor visceral que superó su armadura de indiferencia. Sabía lo que significaba esa quietud. Sabía que la indiferencia que había cultivado durante años estaba a punto de resquebrajarse bajo el peso de una nueva y cruda realidad. La vida en el desierto te endurecía, te hacía aceptar la muerte como parte del ciclo, un hecho más del paisaje, pero ver a niños en esa situación, tan pequeños e indefensos, era algo que ninguna cantidad de dureza podía preparar. Se preparó para lo peor, para encontrar solo el silencio final.
Pero lo que encontró sería una chispa. La sombra de Manurva, larga y oscura bajo el sol que comenzaba su lento descenso, se proyectó sobre el rostro de la chica mayor. Fue un efímero respiro del calor sofocante, un velo momentáneo de oscuridad en un mundo que ardía. Y fue entonces, en ese instante preciso, que ocurrió algo inesperado, un quiebre en la desoladora quietud que había dominado la escena. Los ojos de la chica mayor se abrieron de golpe. No fue un despertar lento, somnoliento, como el de alguien que ha descansado. Fue una acción brusca, casi violenta, un parpadeo desesperado de la vida que se negaba a ser extinguida. Esos ojos, opacos por la deshidratación y rodeados de profundas ojeras que parecían marcas de dolor, no solo miraban, contenían una mezcla cruda y desgarradora de esperanza y terror. La esperanza era un hilo delgado, casi imperceptible, aferrándose a la silueta de Manurva que había irrumpido en su infierno personal. El terror, en cambio, era un torbellino en sus pupilas, un miedo primario ante lo desconocido, ante la posibilidad de que esa figura recién llegada fuera otra amenaza en un mundo que solo había ofrecido crueldad. Ver esa dualidad en una mirada tan joven, tan frágil, tan al borde del abismo, hizo que el estómago de Manurva se retorciera. Era una sensación física, un nudo de angustia y náusea que le recordaba la vulnerabilidad extrema de la vida humana. La chica intentó hablar, de sus labios agrietados y resecos, cuarteados por la sed, apenas logró escapar un sonido. No fueron palabras claras y articuladas, sino un susurro ronco y apenas audible que sonó como por favor. Ese simple, desesperado por favor se clavó en el corazón de Manurva con la punzada de una aguja. No era una petición casual, sino una súplica, el eco de una voluntad de vivir que se negaba a extinguirse, la voz de la infancia que se desvanecía, implorando una última oportunidad, un último respiro. Detrás de ella, en el carro destrozado y a su alrededor, los otros 5 niños yacían en diferentes estados de conciencia. Algunos estaban completamente inmóviles, con los ojos cerrados, sumidos en un letargo profundo que era indistinguible del desvanecimiento final, casi como pequeñas estatuas de sal y polvo. Otros se movían apenas, pequeños quejidos escapando de sus labios, sus cuerpos débiles luchando contra el tormento invisible de la sed y el sol que los seguía asfixiando. Sus pequeños cuerpos ya mostraban los brutales signos de la exposición al desierto, la piel enrojecida y escamada por las quemaduras del sol, los labios hinchados y agrietados, la respiración superficial y entrecortada, casi imperceptible. Cada uno de ellos era un testimonio mudo de la crueldad implacable de la naturaleza y de la inmensa distancia que los separaba de cualquier forma de alivio o de la civilización. Manurva bajó de su caballo con una agilidad sorprendente para su edad y las circunstancias. El suave y amortiguado tut de sus botas al golpear la arena fue el único sonido que rompió el silencio del desierto, un contraste con el brutal martilleo del sol y el zumbido de los buitres. Había visto la muerte antes, mucha, en todas sus formas más crudas. La había visto en el rostro de su esposo y su hijo, muertos demasiado pronto, en los restos carbonizados de su propio hogar. Había visto la violencia sin sentido, la enfermedad devastadora, el paso inevitable y cruel del tiempo en estas tierras sin piedad. Pero algo en estos niños hizo que sintiera el pecho como si lo estuvieran aplastando en un tornillo de banco. No era la misma furia fría de la venganza que la había consumido, ni la amarga resignación del duelo que la había petrificado. Era una sensación de impotencia abrumadora, una compasión cruda que creía haber enterrado hacía mucho tiempo bajo capas de dolor y soledad. El ver la inocencia tan cerca de la extinción era una herida para su alma ya marcada y endurecida. La chica que había abierto los ojos era claramente la mayor, una joven con el cabello blanqueado por el sol que se enredaba en mechones secos y quebradizos, como hebras de paja. Su rostro se había envejecido años en lo que no podían haber sido más que días de sufrimiento. Las líneas de la preocupación y el agotamiento extremo se grababan en su piel sucia y reseca. Llevaba un vestido azul rasgado que, en algún momento, quizás mucho antes de esta pesadilla, pudo haber sido bonito, un indicio de una vida anterior, de una normalidad perdida en la vasta desolación. Y lo más revelador de todo, su brazo estaba envuelto protectoramente alrededor de un niño más pequeño que no podía tener más de 6 años, acurrucado contra ella. Era un gesto instintivo, de una profunda ternura y un coraje inesperado.
Aún en su agonía, esta adolescente estaba intentando ser un escudo, una protectora de aquellos aún más débiles que ella, un faro de resiliencia en la oscuridad. Agua, eso era lo que necesitaban primero. La palabra resonó en la mente de Manurva con una urgencia palpable, eclipsando cualquier otra preocupación. Era la necesidad más básica, el primer eslabón indispensable en la cadena de la supervivencia, sin el cual todo lo demás era inútil. Pero Manurva solo tenía suficiente en su cantimplora para quizás 2 de ellos, una cantidad patéticamente pequeña, casi una burla, en medio de la inmensidad seca del desierto. En ese calor abrasador, la decisión era vital y terrible. Compartirla podría salvarlos a todos, o matarlos a todos. Una mitad de ración podría prolongar su agonía sin dar la fuerza necesaria para la recuperación real, distribuyendo la muerte en lugar de la vida. Era una apuesta arriesgada, un cálculo mortal que debía hacerse en cuestión de segundos, sin margen para el error o la duda. Su mano se cernió sobre la cantimplora que colgaba en su cadera, sintiendo el peso del dilema, el frío metal contra su piel. Mientras tanto, su mente corría a través de las posibilidades, sopesando las vidas preciosas contra las opciones limitadas y la escasez de recursos. Su rancho estaba a 8 millas al este, una distancia que en condiciones normales no sería un problema para un jinete experimentado como ella, apenas un par de horas de cabalgata. Pero estos niños, en su estado actual, no podían hacer ese viaje. Cada paso sería una tortura insoportable, cada metro, un acercamiento cruel a su fin, a la rendición total de sus pequeños cuerpos. Dejarlos aquí para buscar ayuda significaba el riesgo de que regresara y encontrara cadáveres. La imagen se le presentó nítida en la mente, el peor de los escenarios, una escena que la perseguiría por el resto de sus días, un fantasma más que añadir a su galería de pérdidas. ¿Podría vivir con esa elección, con el conocimiento de que la distancia se había interpuesto entre la vida y la muerte, que su ausencia había sellado su destino? La duda la atenazó por un instante. Pero mientras miraba sus rostros, algunos de ellos pacíficos en la inconsciencia, otros retorcidos por el dolor y la sed, algo más profundo se movió dentro de ella. Una sensación que había creído muerta, enterrada bajo los escombros de su propia tragedia, sellada por años de luto y soledad. Se dio cuenta de que la elección ya estaba hecha. No por su mente racional y calculadora, esa parte de ella que siempre buscaba la supervivencia propia, sino por algo más profundo que pensó que había muerto con su propia familia. Era una chispa, una conexión que había crecido dormida, una necesidad imperiosa de proteger la vida, incluso si era ajena, incluso si significaba romper sus propias reglas de autopreservación. La indiferencia era un escudo frágil contra la cruda humanidad que se le presentaba, y ese escudo se había agrietado. Con una determinación renovada, una chispa de fuego en sus propios ojos, destapó su cantimplora y se arrodilló junto a la chica mayor, su movimiento suave y deliberado, cada acción medida. Con cuidado extremo, inclinó el recipiente hacia esos labios resecos, apenas húmedos. La chica bebió desesperadamente, cada gota de agua un alivio bendito que se sentía como un milagro. El líquido corrió por su barbilla, y por un instante, un destello de vida volvió a sus ojos, un brillo fugaz que Manurva no había esperado ver. Su cuerpo, instintivamente, recordó lo que se sentía al estar viva, al recibir el bálsamo que tanto necesitaba. Era un sorbo pequeño, pero significativo, una victoria minúscula contra la implacable derrota que se cernía sobre ellos. Cuando la chica pareció haber tenido suficiente, con un suspiro tembloroso, ocurrió algo aún más sorprendente. Con una fuerza que Manurva no esperaba, la chica agarró su muñeca y, con un gesto inconfundible, señaló a los niños más pequeños. No dijo palabras, no pudo, pero no fueron necesarias. En esa acción, en esa mirada de súplica y determinación que a pesar de todo el sufrimiento seguía brillando, Manurva entendió el mensaje con una claridad cristalina. Sálvalos primero. Era un acto de sacrificio, de amor fraterno, que conmovió a Manurva hasta lo más profundo, reabriendo una puerta en su alma que creía sellada. Esta niña, al borde de la muerte, pensaba en los demás. Esa era la chispa que necesitaba Manurva, el motor que la impulsó. Se levantó, lista para continuar con la desesperada tarea de salvar lo que pudiera salvar.
El plan era incierto, el futuro, tenue y peligroso, pero la decisión estaba tomada. La compasión había ganado la primera batalla, y la lucha por la vida de esos niños acababa de comenzar. Manurva se movió con la rapidez y la eficiencia que solo años de vida solitaria en el desierto podían forjar en una persona. Su mente, curtida por la supervivencia y entrenada para la acción en situaciones límite, ya estaba procesando la siguiente prioridad. La chica mayor, a quien Manurva ya había nombrado silenciosamente Emma en su mente, había logrado beber un poco de agua. Fue una cantidad minúscula, pero suficiente para encender una tenue llama de vida en sus ojos, un brillo que no estaba allí antes. Ahora, el enfoque estaba en los demás, en esas pequeñas formas inertes y vulnerables que el sol seguía castigando sin piedad. Manurva se agachó con prisa, dirigiéndose hacia el siguiente niño, el más pequeño después del que Emma protegía con su brazo, un diminuto bulto que yacía casi inconsciente, sus facciones tensas por la sed. Su mano ya se extendía, lista para ofrecer la siguiente ración vital de agua, su corazón latiendo con una mezcla extraña de urgencia desesperada y la recién encontrada compasión que había resurgido dentro de ella. Pero entonces, en el vasto silencio que se había cernido sobre la escena de la tragedia, un silencio solo roto por el zumbido distante de los buitres, Manurva escuchó algo que le heló la sangre. No fue un susurro del viento que soplaba la arena, ni el lejano graznido de un ave de rapiña. Fue un sonido inconfundible, rítmico y potente, que vibró en la arena bajo sus pies y ascendió hasta sus oídos con una claridad ominosa, el sonido inconfundible de cascos de caballo en la distancia. Y lo que hizo que su piel se erizara, que una descarga fría le corriera por la espalda, fue la cadencia. No era un trote lento de viajeros agotados, que arrastraban los pies por el cansancio, ni el paso medido y cauteloso de un explorador solitario que se movía con precaución. Era un galope sostenido, potente, el de jinetes que se acercaban con velocidad alarmante, viniendo rápido desde el norte. La velocidad y la dirección de ese sonido hablaban de un propósito, de una llegada intencional y, muy probablemente, de una amenaza. No eran una casualidad, eran una fuerza que venía hacia ellos. En esta parte del territorio, un lugar tan remoto y salvaje que las leyes del hombre se diluían hasta casi desaparecer, donde la única ley verdadera era la de la supervivencia del más fuerte, los jinetes que se movían con esa urgencia generalmente significaban una de dos cosas, y ninguna de ellas era buena. Podían ser forajidos huyendo de la ley, desesperados, peligrosos y sin nada que perder, que buscaban un escondite seguro o una nueva víctima desprevenida para saquear lo poco que tuviera. Y el instinto de Manurva le gritaba que esta era la verdad más probable, podían ser algo peor, cazadores, hombres que se dedicaban a buscar presas fáciles. Y la escena que Manurva había encontrado, un carro destrozado, niños indefensos al borde de la muerte, una mujer solitaria en medio de la desolación, era el cebo perfecto, una invitación abierta a la avaricia y la maldad. Manurva se irguió de golpe, su cuerpo tenso, sus ojos escaneando frenéticamente el horizonte en la dirección de donde provenían los sonidos. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. Los jinetes emergieron del espejismo del calor con una aparición casi fantasmal, como si la tierra misma los hubiera escupido desde sus entrañas. Parecían demonios del infierno, siluetas oscuras y distorsionadas por las ondas del aire caliente que ascendían del suelo, que se materializaban con una velocidad inquietante. Eran 3 hombres a caballo, y la visión de ellos le revolvió el estómago a Manurva, un sabor amargo en la boca. Sus rostros estaban ocultos detrás de pañuelos, una señal clara de sus intenciones, de que no querían ser reconocidos, de que no tenían nada bueno que hacer. Y para confirmar el temor más profundo de Manurva, sus armas ya estaban desenfundadas, brillando ominosamente bajo el sol moribundo, listas para el uso. No venían a ayudar, venían a tomar. La mano de Manurva se movió por puro instinto, un acto reflejo de supervivencia grabado en lo más profundo de su ser. Su mano libre, rápida como un rayo, se dirigió hacia el rifle en su caballo, que estaba a unos pocos pies de distancia, una distancia que ahora parecía insalvable. Era su única posibilidad, su seguro de vida en este desierto cruel y deshabitado. Pero la realidad la golpeó con la fuerza de un puño en el estómago. Estaba atrapada en la peor posición posible.
Arrodillada apenas unos segundos antes, ahora de pie pero completamente expuesta, sin cobertura alguna. Los niños yacían a su alrededor, indefensos, pegados al carro destrozado, anclándola a la escena. No había ningún lugar a donde correr, ninguna roca lo suficientemente grande, ningún arbusto lo suficientemente denso como para ofrecer el más mínimo refugio. Era una trampa, y ella había caminado directamente hacia ella, con los ojos bien abiertos. El líder de los jinetes detuvo su caballo a unos 30 pies de distancia. Era una distancia calculada, lo suficientemente cerca para intimidar, para dejar clara su superioridad y la amenaza que representaban, pero lo suficientemente lejos para una rápida acción si Manurva intentaba algo imprudente. Manurva pudo ver la cruel inteligencia en sus ojos por encima de la tela sucia que le cubría la boca. No era solo la mirada vacía de un bandido común, había una chispa de astucia, de maldad calculada, que lo hacía aún más peligroso. Su caballo resopló y pateó el suelo, sintiendo la tensión que crepitaba entre ellos como un rayo antes de una tormenta. Era una energía palpable, un silencio cargado de amenaza, un aire denso que se podía cortar con un cuchillo. Mientras tanto, los otros dos jinetes se abrieron en abanico para flanquearla. Uno se movió a su derecha, el otro a su izquierda, cortando cualquier posible ruta de escape. Era un movimiento que hablaba de experiencia en situaciones como esta, de haber acorralado a muchas presas antes. Eran cazadores profesionales, y Manurva, junto con los niños, era su objetivo. Cada movimiento era fluido, coordinado, casi mecánico, mostrando años de práctica en la dominación y la violencia. Manurva, consciente de que cualquier movimiento brusco de su parte podría ser malinterpretado como una amenaza y desatar un infierno, lentamente se puso de pie, sus músculos tensos, sus sentidos agudizados. Mantuvo sus manos visibles, a los lados de su cuerpo, una señal de que no iba a sacar un arma, pero listas para reaccionar en una fracción de segundos si la situación lo requería. Había sobrevivido tanto tiempo en territorio hostil no solo por su habilidad con las armas, sino por su capacidad innata para leer a los hombres como patrones climáticos. Había aprendido a distinguir las intenciones en el lenguaje corporal, en los ojos, en la forma en que un hombre sostenía su arma. Y todo en estos tres hombres gritaba peligro. La forma en que se sentaban en sus caballos, con una relajada confianza que solo viene de la práctica y de haber dominado innumerables situaciones violentas. La confianza casual con la que sostenían sus armas, sin tensión, sin dudar, como si fueran una extensión natural de sus brazos, parte de ellos. El hecho de que se hubieran acercado a una mujer sola en el desierto sin dudarlo era una señal escalofriante. No había vacilación en sus movimientos, ni un mínimo rastro de cautela. No esperaban resistencia. Todo eso, cada detalle, nada de ello apuntaba a algo bueno. No eran hombres de ley, no eran viajeros perdidos, no eran simples ladrones de caminos. Eran algo más oscuro, más organizado, más metódico. Eran el mal encarnado que había llegado para reclamar lo suyo. El líder habló primero, su voz áspera como papel de lija, un sonido que rasgaba el aire seco. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Una verdadera ángel de la misericordia, parece. El sarcasmo en sus palabras era un veneno, una burla cruel que intentaba despojar a Manurva de su dignidad. Sus ojos se movieron de Manurva a los niños esparcidos alrededor de los restos del carro, deteniéndose en cada pequeña figura indefensa con una mirada depredadora. Su tono cambió entonces, a algo que hizo que la piel de Manurva se le erizara, un escalofrío frío que le recorrió la columna vertebral. Era una especie de alegría perversa, una satisfacción maligna ante el descubrimiento. Muy conveniente encontrar a todos estos pequeños aquí afuera sin nadie que los cuide. La implicación era clara como el cristal, no los veían como víctimas, sino como una oportunidad inesperada para un negocio oscuro. Como mercancía. Y Manurva, al protegerlos, se había convertido en un estorbo, un obstáculo que debía ser removido. El desierto, que había parecido un lugar de desolación y silencio, de repente se había transformado en un escenario para una confrontación mucho más siniestra. El juego había comenzado, y Manurva, la solitaria mujer del desierto, acababa de entrar en una partida a muerte.
Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y una renovada determinación. El segundo jinete, un hombre delgado con ojos nerviosos que escaneaban constantemente el entorno, dejó escapar una risa burlona, un sonido áspero que no tenía pizca de diversión ni alegría. Era una risa que desnudaba la ironía de la situación, un eco cruel de la oferta de ayuda de Manurva, que ahora sonaba patéticamente ingenua. Su voz era aguda, teñida de un desprecio que la mujer no pudo pasar por alto. «Provisiones», dijo, dirigiéndose a su líder, Jack, con un tono de incredulidad forzada. «Jack, ¿crees que ella tiene el tipo de provisiones que estamos buscando?» Sus ojos, inquietos y codiciosos, se detuvieron con una fijación perturbadora en los niños que yacían indefensos alrededor del carro destrozado. La forma en que su mirada se posó en ellos no era de lástima ni de preocupación, sino de un cálculo frío, de una evaluación de su valor como mercancía. Era una mirada que hizo que la sangre de Manurva hirviera, que encendió una furia gélida en lo más profundo de su ser, un fuego que amenazaba con quemar su autocontrol. Ver a esos pequeños seres, tan frágiles y al borde de la muerte, convertidos en objeto de una transacción tan vil, era una afrenta personal que Manurva no podía tolerar. Pero se obligó a sí misma a mantener la calma. Sabía, con la certeza de la experiencia, que la ira, si la dejaba salir en ese momento, los mataría a todos. Era un lujo que no se podía permitir, la rabia incontrolada sería su propia perdición y la de los niños. Jack, el líder de los forajidos, cuyo rostro oculto no revelaba más que la cruel inteligencia de sus ojos, urgió a su caballo unos pasos más cerca de Manurva. Cada movimiento del animal era deliberado, cada paso, una afirmación de poder. Su voz, grave y rasposa, llevaba un matiz de amenaza velada, una advertencia sutil pero inequívoca. Curioso lo de este territorio, Lady. Peligroso para la gente que viaja sola, especialmente con carga valiosa. El énfasis sutil pero marcado en carga valiosa no fue para nada sutil. Su significado era tan claro como el aire del desierto, transparente y sin filtros, directo al punto. Manurva sintió que su mandíbula se tensaba y sus músculos se endurecían, a pesar de sus esfuerzos por parecer inofensiva, por proyectar una imagen de vulnerabilidad que pudiera desarmarlos o, al menos, comprarle tiempo. Pero la verdad de sus palabras era innegable, y la implicación de que los niños eran esa carga era asquerosamente obvia, un pensamiento que le revolvió el estómago. El tercer hombre, que había permanecido silencioso hasta ese momento, observando con una quietud inquietante, finalmente habló. Su voz tenía una cualidad diferente, educada, casi refinada, un contraste sorprendente con la rudeza de sus compañeros. Esto, de alguna manera, lo hacía más aterrador que los otros. La astucia de la mente, la capacidad de planificar el mal con inteligencia fría, a menudo era mucho más peligrosa que la fuerza bruta sin cerebro. La pregunta es, ¿qué hace una mujer como usted sola por aquí?, inquirió, su tono lleno de una curiosidad forzada que apenas disfrazaba la sospecha. Esto no es exactamente un lugar para paseos dominicales. Mientras hablaba, su caballo dio un paso lateral calculado, una maniobra precisa que lo posicionó para cortar cualquier posible ruta de escape hacia el este. La coordinación de sus movimientos, la forma en que se desplegaban los tres hombres, no era aleatoria. No eran solo forajidos comunes que se habían topado con una oportunidad, eran depredadores bien organizados, trabajando en conjunto. Manurva se dio cuenta con una creciente y helada certeza de que estos hombres no eran simples forajidos al azar. No se habían topado con ella y los niños por pura casualidad. Se movían con demasiada coordinación, con una disciplina casi militar que solo se adquiere con la práctica en operaciones bien planeadas. Hacían demasiadas preguntas específicas, preguntas que revelaban un conocimiento de la zona y, lo más preocupante, quizás de ella misma. La verdad la golpeó con la fuerza fría de un balde de agua helada. O habían estado vigilando su rancho, esperando una oportunidad propicia para actuar, o sabían exactamente quién era ella y qué significaba su presencia allí. La idea de que pudieran haberla estado siguiendo, acechando, esperando precisamente este tipo de oportunidad, una mujer sola, vulnerable, en medio de la nada, con un tesoro inesperado, le revolvió el estómago.
Era una sensación de invasión, de que su soledad y su trágico pasado habían sido explotados para este propósito siniestro. Había sido una presa desde el principio, y la aparición de los niños solo había acelerado el plan. La chica mayor, Emma, la que Manurva ya había comenzado a llamar mentalmente por su nombre, hizo un pequeño sonido, una mezcla de tos y súplica, un gemido apenas perceptible. Intentó hablar de nuevo, su voz un hilo moribundo, casi inaudible. Por favor, logró murmurar la palabra, apenas audible, pero llevando el peso de 6 vidas que pendían de un hilo. Era una súplica no solo por sí misma, sino por sus hermanos. Jack, el líder, giró su atención hacia ella, y sus ojos se estrecharon con el tipo de enfoque que los depredadores reservaban para la presa herida. Había algo calculador, casi sádico, en su mirada mientras evaluaba a la chica, calculando su utilidad. Pero justo cuando el enfrentamiento se tensaba, más allá de la resistencia de una cuerda de arco a punto de romperse, Manurva escuchó algo más, un sonido que cortó el silencio pesado del desierto. Otro conjunto de cascos de caballo, pero esta vez, el sonido venía rápido desde una dirección diferente. La pregunta que le taladraba la mente era una que definía su destino y el de los niños, ¿era la salvación la que cabalgaba hacia ellos, o su pesadilla estaba a punto de empeorar aún más? El desierto, que ya se había teñido de un rojo sangre al atardecer, parecía prepararse para un clímax aún más oscuro, un final violento para la jornada. El jinete que se acercaba, ahora visible en la distancia, llevaba la estrella de un marsal territorial brillando débilmente bajo la luz decreciente. Por un momento fugaz, Manurva sintió un leve alivio, un destello de esperanza, un anhelo de que la ley, finalmente, hubiera llegado para restaurar el orden. ¿Era posible que la autoridad hubiera llegado a tiempo para detener la injusticia? Pero esa sensación se desvaneció tan rápido como apareció, reemplazada por una alarma fría. En lugar de alivio, Manurva sintió que su sangre se convertía en agua helada. El marsal Kate Brannan no era un héroe de historias. Su reputación se extendía desde Tucson hasta Santa Fe, no por la justicia que impartía, sino por el tipo de aplicación de la ley que venía con un precio. Era un hombre que vendía su estrella al mejor postor, un depredador con la insignia de la ley como disfraz. Su presencia aquí, en medio de la nada, no era una coincidencia. Era parte de la trampa. Jack y sus hombres, lejos de mostrar sorpresa o temor ante la llegada de la autoridad, inmediatamente cambiaron sus posiciones. No enfundaron sus armas. Permanecieron alerta, preparados, pero no hubo un indicio de pánico en sus movimientos. El hecho de que no estuvieran huyendo, que se mantuvieran firmes ante la llegada de un marsal, lo decía todo a Manurva sobre quien estaba realmente al mando aquí. Brennan no era una amenaza para ellos, era su colaborador, la mente maestra detrás de todo el plan. Brennan detuvo su caballo sudoroso a pocos metros, su mirada fría y calculadora recorriendo la escena con la precisión de un hombre contando dinero, evaluando cada detalle en términos de ganancia y pérdida. Sus ojos se detuvieron en el carro, en los niños, finalmente en Manurva. «Caballeros», dijo Brennan, inclinándose el sombrero con una falsa cortesía que le puso la piel de gallina a Manurva. Su voz era suave, casi untuosa, llevando la confianza de alguien que nunca había encontrado una situación de la que no pudiera sacar provecho, alguien que siempre encontraba una forma de torcer las reglas a su favor. Y la encantadora señora Blackwood. Qué casualidad encontrarnos aquí en circunstancias tan interesantes. La forma en que dijo su nombre, no señorita, no extraña, sino señora Blackwood, fue la confirmación final de los temores de Manurva. Brennan sabía exactamente quién era ella. Eso significaba que había estado planeando este encuentro con meticulosidad, un ajedrez mortal en el desierto. Su rancho aislado, su reputación de evitar el pueblo y la gente, su trágico pasado que la mantenía vulnerable y sola, su propiedad codiciada con valiosos derechos de agua, todo cobró un sentido siniestro ahora. Estos niños no eran solo víctimas de las circunstancias, eran cebo. Eran la carnada perfecta para una mujer solitaria y con un corazón blando, atrapada en su propio luto, una herramienta para forzarla a una situación de la que no podría escapar. La amarga verdad se abrió paso en la mente de Manurva, ella había sido la presa desde el principio, y los niños,
la herramienta para acorralarla. Y ahora, el juego había llegado a su punto más peligroso, con la ley misma convertida en su verdugo. El sol casi se había puesto, y las sombras se alargaban, deformando la escena, haciéndola aún más ominosa. Manurva se encontró entre dos grupos de depredadores, con una carga preciosa e indefensa a sus pies. El aire se llenó con una tensión palpable, el tipo de silencio que precede a la violencia. La desesperación se cernió sobre ella, un velo oscuro y frío. Pero en medio de esa desesperación, Manurva sintió un fuego. Una ira que no había sentido en mucho tiempo, una determinación férrea. Estos hombres no se saldrían con la suya. No mientras ella tuviera un aliento en su cuerpo. Brennan desmontó de su caballo con una lentitud calculada, su movimiento pausado y deliberado, como si estuviera saboreando el momento, prolongando la agonía de Manurva. Su mirada recorrió la escena una vez más, deteniéndose en los niños con una expresión que mezclaba la codicia y el desprecio. Era un hombre acostumbrado a salirse con la suya, a manipular situaciones para su propio beneficio, y la vulnerabilidad de esos niños era solo otra ficha en su juego macabro. «Qué lástima», dijo, con una falsa tristeza que no engañaba a nadie. «Que estos niños hayan terminado así. Una verdadera tragedia, ¿no crees, señora Blackwood?» La forma en que pronunció su nombre, con un énfasis casi burlón, dejaba claro que no había ninguna casualidad en este encuentro. Él sabía exactamente quién era ella, y la tragedia de los niños no era más que un pretexto para su plan. Manurva mantuvo su postura, su cuerpo tenso como una cuerda de arco a punto de romperse, pero su voz, cuando finalmente habló, era sorprendentemente tranquila. Años de vivir sola en el desierto, de enfrentarse a peligros sin ayuda, le habían enseñado a controlar sus emociones, a no dejar que el miedo la paralizara. «No es demasiado tarde», dijo, su voz baja pero firme. «Aún podemos salvarlos». Sus ojos se clavaron en los de Brennan, desafiándolo, negándose a mostrar el temor que sentía en su interior. Jack, el líder de los forajidos, soltó una carcajada seca y áspera, un sonido que resonó en el silencio del desierto. «Salvarlos, dices», dijo, con una burla que le erizó la piel a Manurva. «No creo que entiendas cómo funcionan las cosas aquí, señora. Estos niños valen más muertos que vivos». Sus palabras, dichas con una frialdad escalofriante, revelaron la horrible verdad. Los niños no eran víctimas de las circunstancias, sino mercancía, objetos de un comercio oscuro y cruel. Manurva sintió que el estómago se le revolvía, pero se obligó a mantener la calma, a no dejar que la rabia la cegara. Sabía que cualquier paso en falso, cualquier señal de debilidad, podría ser el fin de todos. Brennan asintió lentamente, su mirada fija en Manurva. «Jack tiene razón, señora Blackwood», dijo, su voz suave pero con un filo de acero. «Estos niños tienen un valor considerable en el mercado adecuado. Y usted, señora, tiene algo que nosotros queremos aún más». Sus ojos recorrieron el rancho de Manurva, visible a la distancia, como un oasis en el desierto. Tierras valiosas, con derechos de agua. Algo por lo que muchos hombres matarían. La amenaza era clara, aunque no explícita. Él quería su rancho, y estaba dispuesto a usar a los niños como moneda de cambio para obtenerlo. Manurva sintió que la desesperación la invadía, pero se negó a ceder. No podía permitir que estos hombres se salieran con la suya, que usaran a esos niños como peones en su juego de codicia y poder. No podía permitir que su rancho, la única conexión que le quedaba con su pasado, con su familia perdida, cayera en manos de hombres tan viles. «No obtendrán nada», dijo, su voz ahora llena de una determinación feroz. «Lucharé hasta mi último aliento para proteger a estos niños y mi hogar». Jack sonrió, una mueca cruel que no llegaba a sus ojos. «Qué valiente», dijo, con un tono burlón. «Pero usted está sola, señora. Y nosotros somos 3. Y tenemos al Marsal de nuestro lado». Miró a Brennan, que asintió con una sonrisa fría. «Las probabilidades no están a su favor». En ese momento, Emma, la chica mayor, hizo algo inesperado. A pesar de su debilidad extrema, de su sed y agotamiento, se puso de pie, apoyándose en el costado del carro destrozado.
Su rostro, marcado por el sufrimiento, mostraba una determinación sorprendente. No está sola, dijo, su voz débil pero firme. Nos tiene a nosotros. Los otros niños, inspirados por su coraje, comenzaron a moverse, a levantarse, a pesar de su fragilidad. Era un espectáculo asombroso, una demostración de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Manurva sintió que una oleada de esperanza la inundaba, una sensación que no había experimentado en años. No estaba sola. Tenía a estos niños, estos pequeños luchadores que se negaban a rendirse. ¿Qué van a hacer?, preguntó Brennan, con una mezcla de incredulidad y desprecio en su voz. Apenas pueden mantenerse en pie. Manurva sonrió, una sonrisa que no era de alegría, sino de pura determinación. Quizás, dijo. Pero tenemos algo que ustedes no tienen. Tenemos una razón para luchar. Y con eso, desenfundó su rifle. El sonido del metal al deslizarse resonó en el silencio del desierto, un rugido que anunciaba la resistencia. Jack y sus hombres se tensaron, sus armas listas. Brennan, sin embargo, permaneció tranquilo, con una sonrisa fría en su rostro. No seas tonta, señora Blackwood, dijo. No puedes ganar esto. Quizás no, respondió Manurva. Pero puedo hacer que se arrepientan de haber venido aquí. Y con eso, disparó. El sonido del disparo rompió el silencio del desierto, un eco violento que marcó el inicio de la batalla. Manurva apuntó con precisión, su rifle una extensión de su brazo, su ojo entrenado para la distancia y el movimiento. Su primer disparo alcanzó a Jack en el hombro, haciéndolo retroceder con un grito de dolor. Los otros dos forajidos respondieron al fuego, las balas silbando cerca de Manurva y los niños. Se escondieron detrás del carro destrozado, usando su escasa cobertura para protegerse. Manurva devolvió el fuego, disparando con precisión y rapidez, obligando a los forajidos a refugiarse detrás de sus caballos. Emma y los niños, a pesar de su miedo, ayudaron a Manurva, recogiendo piedras y lanzándolas a los forajidos, distrayéndolos y dándole a Manurva la oportunidad de disparar. Era una escena caótica, una batalla desigual, pero Manurva y los niños luchaban con una determinación feroz. Brennan, viendo que la situación se estaba saliendo de control, desenfundó su arma. Suficiente, gritó. Acaben con esto ahora. Los forajidos, con una renovada furia, cargaron contra el carro, disparando a quemarropa. Manurva y los niños se agacharon, esquivando las balas, luchando por sobrevivir. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, cuando los forajidos estaban a punto de alcanzarlos, se escuchó otro sonido. Esta vez, no eran cascos de caballo, sino el sonido inconfundible de disparos, provenientes de la distancia. Y esta vez, los disparos no venían de los forajidos. Venían de otra parte. El grito de dolor de Jack, la bala de Manurva incrustada en su hombro, resonó en el aire caliente, un recordatorio brutal de que el desierto no perdonaba la arrogancia. Los otros dos forajidos, que hasta ahora habían mantenido una calma calculada, reaccionaron con una mezcla de sorpresa y furia. Sus disparos silbaron cerca de Manurva, levantando arena y pequeñas nubes de polvo a su alrededor. Se escondieron rápidamente detrás del carro destrozado, usándolo como una magra, casi inútil, cobertura para protegerse del inesperado contraataque. Manurva respondió al fuego con una precisión sorprendente, disparando con una rapidez que solo la experiencia en situaciones límite podía dar. Cada bala suya obligaba a los forajidos a buscar refugio detrás de sus propios caballos, usándolos como escudos improvisados que relinchaban nerviosos ante la repentina violencia. Emma y los niños, a pesar de su miedo palpable, se negaron a ser meros espectadores. Inspirados por el coraje de Manurva, comenzaron a ayudar. Con sus pequeñas manos, recogieron piedras del suelo y las lanzaron con toda su fuerza hacia los forajidos. Los proyectiles, aunque inofensivos, lograron su cometido, distrajeron a los hombres, forzándolos a desviar su atención por un instante crucial. Ese pequeño segundo fue todo lo que Manurva necesitó para disparar de nuevo, manteniendo a raya a sus atacantes, impidiendo que avanzaran. Era una escena caótica, una batalla desigual en medio de la desolación,
pero Manurva y los niños luchaban con una determinación feroz, una voluntad de vivir que ardía más fuerte que el sol de Arizona. Brennan, el marsal corrupto, observó cómo la situación se salía de su control. La imagen de una mujer solitaria y un grupo de niños moribundos defendiéndose con tal fiereza no encajaba en sus planes de una transacción limpia y rápida. Su sonrisa fría se borró, reemplazada por una mueca de irritación. «Suficiente», gritó, desenfundando su propia arma, un revólver reluciente que contrastaba con las armas gastadas de los forajidos. «Acaben con esto ahora. No tenemos todo el día». Su voz llevaba la autoridad de la ley, retorcida y usada para sus propios fines. Los forajidos, espoleados por la orden de Brennan, cargaron contra el carro con una renovada furia, disparando a quemarropa. Las balas golpeaban la madera astillada del carro, se incrustaban en la arena, silbando peligrosamente cerca de las cabezas de los niños. Manurva y los pequeños se agacharon, esquivando las balas, el sonido de la muerte rozándolos a cada instante. La desesperación se cernió sobre ellos, un velo oscuro y frío que amenazaba con asfixiarlos. Parecía que todo estaba perdido, que la fuerza bruta de los hombres y la astucia del marsal serían demasiado. Los forajidos estaban a punto de alcanzarlos, sus botas resonando en la arena, sus rostros desfigurados por la codicia y la intención asesina. Pero justo cuando parecía que el fin era inevitable, cuando los forajidos estaban a punto de llegar al carro y la vida de Manurva y los niños pendía de un hilo, se escuchó otro sonido. Esta vez, no eran cascos de caballos cercanos, ni el familiar estruendo de los disparos de los forajidos. Era un sonido diferente, inconfundible, el sonido de disparos de rifle, provenientes de la distancia, pero que se acercaban rápidamente, cada estampido más claro que el anterior. Y esta vez, los disparos no venían de los forajidos. Venían de otra parte, de las rocas escarpadas que se alzaban en el horizonte, de la dirección donde Manurva había visto por última vez a los guerreros apaches. El primer disparo alcanzó a uno de los forajidos, el hombre delgado con los ojos nerviosos, haciéndolo caer de su caballo con un grito ahogado. El segundo disparo impactó en el suelo cerca del otro pistolero, levantando una nube de polvo que lo obligó a retroceder. Jack, el líder herido, miró a su alrededor con una mezcla de confusión y terror. La llegada de los apaches, una amenaza que no habían anticipado, había cambiado completamente la dinámica del enfrentamiento. Brennan, por su parte, se mantuvo inmóvil, su rostro una máscara de fría sorpresa. Sabía que los apaches no eran de los que se inmiscuían en asuntos de hombres blancos, a menos que hubiera una razón poderosa. Y la razón poderosa era Nalís. El guerrero apache, cuyo nombre Manurva solo ahora recordaba con una mezcla de asombro y una punzada de esperanza, apareció en la cima de una de las rocas, su silueta recortada contra el cielo crepuscular. Su rifle humeaba, un testimonio de la precisión de sus disparos. No venía solo. Detrás de él, los otros 4 guerreros apaches se posicionaron en puntos estratégicos, sus rifles apuntando directamente a Brennan y sus hombres. La situación había dado un giro de 180 grados. De ser cazadores, Brennan y sus forajidos se habían convertido en la presa. Nalís, con una voz potente que resonó en el desierto, gritó algo en su lengua nativa. No eran palabras de amenaza directa, pero el tono era inconfundible. Una orden, una advertencia, una afirmación de dominio. Los guerreros apaches, con sus rostros pintados para la guerra, esperaban la señal de su líder. Brennan, por primera vez, sintió el verdadero miedo. Su autoridad como marsal no significaba nada para estos guerreros que se regían por sus propias leyes ancestrales, forjadas en la sangre y la supervivencia en la tierra que consideraban suya. «Soy un marsal territorial», gritó Brennan. Su voz temblaba por primera vez. Atacarme es un acto de guerra contra el gobierno de los Estados Unidos. Era una súplica desesperada, un intento de usar el poder de una nación que los apaches no reconocían en esas tierras. Nalís respondió con una carcajada seca, un sonido que no tenía humor alguno. «Tu gobierno no significa nada en nuestra tierra, hombre de estrella de hojalata», replicó en un inglés acentuado, pero perfectamente claro. «Aquí, la ley es nuestra». La humillación de Brennan fue palpable.
Su máscara de frialdad se desmoronaba ante la innegable autoridad de Nalís. En ese momento de tensión extrema, Manurva se dio cuenta de la ironía de la situación. Había pasado años odiando a los apaches por la tragedia que le habían causado. Ahora, sus vidas dependían de ellos. La complejidad de las alianzas y enemistades en la frontera era tan impredecible como el clima. Nalís, el mismo guerrero que había sido parte del ataque que le arrebató todo, era ahora su única esperanza. El niño más pequeño, el que había vuelto a respirar, de repente convulsionó de nuevo y quedó completamente inmóvil. Emma, con un grito de angustia que rasgó el aire, se aferró a su pequeño cuerpo, sollozando desesperadamente. La vista de la niña, al borde del colapso, tratando de aferrarse a la vida de su hermanito, reencendió la furia en Manurva. La misericordia había costado segundos preciosos, y un niño había pagado el precio. Un niño ya está caminando por el sendero espiritual, dijo Nalís, su voz grave, observando la escena con una mirada sombría. Miró directamente a Brennan y a los forajidos. Otros seguirán, a menos que se impida que los que dañarían a los niños sigan. Era una oferta implícita, una solución brutal pero efectiva, la vida de los forajidos a cambio de la posibilidad de salvar a los niños. Manurva sintió que el estómago se le revolvía ante la implicación, pero la lógica del desierto era innegable. La supervivencia era la ley suprema. Sin embargo, algo dentro de ella se negó a permitirlo. No podía dejar que la sed de venganza, por justificada que fuera, la arrastrara a la oscuridad de esos hombres. No, gritó Manurva, su voz llena de una autoridad que sorprendió incluso a Nalís. Estos hombres viven, pero se van ahora para siempre. Su decisión era inquebrantable. No habría más muertes innecesarias si ella podía evitarlo. Brennan y los forajidos se quedaron atónitos. No esperaban misericordia, y menos aún de la mujer a la que habían intentado destruir. Jack miró a su marsal, luego a los apaches, sus ojos calculando las probabilidades. El jinete nervioso se había puesto completamente pálido. Nalís inclinó la cabeza, su expresión indescifrable. La mujer con el recuerdo del hijo muerto elige la misericordia sobre la sangre. Esto habla bien de su corazón, pero pobremente de su sabiduría. Había un tono de respeto en sus palabras, pero también una advertencia. El desierto no era lugar para la debilidad. En ese instante, la segunda niña más pequeña, de unos 6 años, comenzó a emitir suaves quejidos, indicando que se estaba desvaneciendo. El tiempo se agotaba rápidamente. Nalís tomó su decisión con la rápida certeza de un líder. Ladró órdenes en apache a sus guerreros, quienes, a regañadientes, bajaron sus rifles, pero los mantuvieron listos. Luego, se dirigió a Brennan y sus hombres con un desprecio que habría derretido el acero. Hombre de estrella de hojalata y seguidores de perros, tienen una elección. Cabalguen hacia el norte, hacia México, y nunca regresen a este territorio, o quédense aquí y alimenten a los cuervos. Elijan ahora, mientras la mujer con misericordia aún protege sus vidas inútiles. Las manos de Brennan temblaron mientras tomaba las riendas, su autoridad desmoronándose como arena al viento. Jack y los otros no necesitaron más aliento. Espolearon sus caballos hacia el norte tan rápido que las nubes de polvo marcaron su retirada mucho después de que desaparecieron más allá del horizonte. La amenaza había pasado, pero la batalla por la vida de los niños aún continuaba. Cuando el sonido de los cascos de los caballos de Brennan y sus hombres se desvaneció en el silencio del desierto, llevándose consigo la amenaza inmediata, Manurva exhaló lentamente, liberando el aire que no sabía que había estado conteniendo. El polvo que habían levantado comenzó a asentarse, revelando la desolación de la escena una vez más. Por un instante, solo hubo un silencio pesado, roto únicamente por el débil gemido del viento y el latido desbocado de su propio corazón. Parecía que el peligro había pasado, que la confrontación había terminado, dejando solo el rastro de la brutalidad humana. Pero la calma duró poco. La voz de Emma, la chica mayor, se elevó en un tono de pánico que desgarró la quietud, un sonido agudo y desgarrador que se clavó en el pecho de Manurva. No está respirando. Saran no está respirando. El pánico en su voz era palpable, la desesperación de quien ve desvanecerse la última chispa de esperanza.
La niña de 6 años, Sarah, había quedado completamente flácida en los brazos de su hermana, su pequeño cuerpo inerte. Manurva se dio cuenta con horror de que la misericordia, su decisión de no permitir una masacre, les había costado segundos preciosos, segundos que no podían permitirse perder. El precio de la compasión, en el desierto, podía ser la vida misma. Nalís, el guerrero apache, no perdió ni un instante. Ya se estaba moviendo, descendiendo de la cresta con una agilidad sorprendente, sus guerreros siguiéndole de cerca. La pregunta de si venían ahora como aliados o como verdugos, de si su misericordia sería la próxima víctima de la ley del desierto, permanecía terriblemente incierta. Nalís alcanzó a la niña de 6 años antes de que Manurva pudiera dar un solo paso, sus movimientos fluidos y decididos. Sus manos, que llevaban las cicatrices de innumerables batallas, se posaron sobre el pequeño cuerpo de Sarah con una suavidad inesperada, casi una reverencia. Presionó su oído contra el pecho de la niña, escuchando con una concentración intensa. El momento se estiró, una eternidad suspendida en el aire caliente. Finalmente, Nalís levantó la vista, su rostro con una sombría determinación. El corazón aún late, pero apenas, dijo, su voz grave y resonante, aunque desprovista de cualquier emoción obvia. Ella necesita agua, sombra y medicinas. Cosas que nosotros no llevamos. Su mirada se encontró con la de Manurva, un reconocimiento tácito de la situación. Sin dudarlo un segundo más, Nalís levantó a Sarah en sus brazos, su pequeño cuerpo frágil pareciendo aún más diminuto en los fuertes brazos del guerrero. Luego, llamó a algo en apache a sus hombres. 2 de sus guerreros, con una eficiencia que hablaba de una larga experiencia en el campo de batalla, inmediatamente comenzaron a construir una camilla improvisada con sus lanzas y una manta. Sus movimientos eran rápidos y coordinados, un testimonio de que estos hombres, aunque asaltantes temidos, también entendían cómo salvar vidas, también como sabían cómo quitarlas. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Manurva. Manurva se arrodilló junto a Emma, comprobando a los niños restantes con rapidez. Cada uno estaba débil, deshidratado, pero vivos. Su mente, que había estado tan enfocada en la confrontación con Brennan, ahora corría a través de la logística urgente de la supervivencia. Mi rancho tiene todo lo que necesitamos, dijo, su voz tensa por la prisa. Suministros médicos, comida, agua, camas adecuadas. Hizo una pausa, la magnitud de la tarea inminente pesando sobre ella. Pero está a 8 millas a través del desierto que los matará en su condición. 8 millas en esas condiciones era una sentencia de muerte. El sol aún estaba alto, y el calor del día no había cedido por completo. El camino sería brutal, agotador, y los niños no tenían la fuerza para soportarlo. Nalís, con Sarah en brazos, estudió el horizonte, sus ojos escrutando el terreno y las últimas luces del día. Luego, tomó una decisión, una que sorprendió a todos los presentes, incluso a sus propios guerreros. Los caballos apaches son fuertes, dijo, su voz resonando con una autoridad innegable. Mis guerreros llevarán a los niños. Tú nos guiarás al lugar de curación. Se volvió para mirar directamente a Manurva, sus ojos oscuros e intensos. Y en esa mirada, Manurva vio algo que trascendía el odio y los prejuicios entre sus pueblos, una verdad más profunda. Era una comprensión compartida de la fragilidad de la vida, de la importancia de la inocencia. Las vidas de los niños importan más que las viejas guerras. Fue una declaración poderosa, un puente tendido sobre un abismo de sangre y rencor. La siguiente hora se difuminó en un caos controlado, una danza improvisada de urgencia y compasión. Los guerreros de Nalís, que minutos antes habían sido depredadores formidables, trabajaron con una suavidad asombrosa, moviéndose con una destreza sorprendente para hombres de guerra. Levantaron a cada niño en sus fuertes brazos y los colocaron cuidadosamente sobre sus caballos, posicionándolos para la máxima comodidad posible durante el brutal viaje que les esperaba. Emma, a pesar de su propia debilidad y el shock de haber perdido a su hermano, insistió en permanecer consciente, sus ojos fijos en sus hermanos y hermanas, una pequeña guardiana en medio de la tormenta. Su rostro de 14 años mostraba una madurez que ningún niño debería necesitar.
Manurva, sintiendo una renovada oleada de determinación, lideró la extraña procesión a través de un terreno que podía matar al desprevenido, su caballo escogiendo cuidadosamente su camino entre rocas afiladas y cactus espinosos. Detrás de ella, guerreros apaches, hombres temidos y respetados en la frontera, llevaban niños moribundos con el cuidado de padres protectores. La ironía no se le escapó a Manurva. Hacía 5 años, asaltantes apaches habían destruido su familia, arrebatándole todo. Hoy, guerreros apaches la ayudaban a salvar una nueva. Era un giro del destino que desafiaba toda lógica. A medida que avanzaban, el sol se hundía aún más en el horizonte, pintando el cielo en tonos de rojo y naranja que ahora le parecían menos una promesa de sangre y más una esperanza de un nuevo comienzo. El aire se enfrió ligeramente, ofreciendo un tenue alivio del calor del día, aunque la sed seguía siendo una presencia constante. Los niños, aunque todavía débiles, respiraban con un poco más de facilidad gracias al movimiento y al cuidado. El rancho de Manurva, una silueta solitaria en la distancia, se acercaba lentamente, convirtiéndose en un faro de esperanza en la oscuridad creciente. La tensión de la huida se mezclaba con la urgencia de la llegada. Cada paso del caballo de Manurva la acercaba a su hogar, un hogar que ahora se sentía más como un refugio compartido que como su fortaleza solitaria. La noche comenzaba a caer, y con ella, el verdadero trabajo de curación. Para cuando llegaron al rancho de Manurva, la última luz del sol se había desvanecido en el horizonte occidental, dejando tras de sí un cielo crepuscular salpicado de estrellas. La noche del desierto los envolvió con su manto fresco y silencioso, un contraste marcado con el calor implacable del día que acababan de sobrevivir. Su modesta casa, que durante tanto tiempo había sido su refugio solitario, parecía increíblemente pequeña para albergar a tanta gente, pero los guerreros de Nalis inmediatamente comenzaron el trabajo de transformación, convirtiendo su sala principal en una estación médica improvisada. La urgencia de la situación los impulsó a actuar con una eficiencia sorprendente. Sarah, la niña de 6 años, era la que se encontraba en peor estado. Estaba inconsciente y ardía en una fiebre que hablaba de una deshidratación severa. Manurva trabajó con rapidez, utilizando las hierbas medicinales que había recolectado a lo largo de los años, mezclándolas con agua limpia para crear una solución que esperaba pudiera romper la fiebre. Emma, a pesar de su propio agotamiento, se mantuvo a su lado, sosteniendo la pequeña mano de su hermana, su rostro demacrado iluminado por la luz parpadeante de las lámparas. Nalis, con una sorprendente suavidad, tradujo las instrucciones médicas de Manurva a sus guerreros, asegurándose de que cada niño recibiera la atención que necesitaba. En medio del caos controlado, ocurrió algo inesperado, un pequeño milagro en la oscuridad. Los ojos de la pequeña Sarah se abrieron, se enfocaron en el rostro de Emma y susurraron una sola palabra, apenas audible, hermana. Fue un sonido débil, pero lleno de significado, un signo de que la vida, a pesar de todo, se negaba a rendirse. Tomó 3 horas más, trabajando a la luz de las lámparas mientras la noche del desierto se asentaba a su alrededor, pero gradualmente cada niño se estabilizó. El color comenzó a regresar a sus pequeños rostros, su respiración se volvió más regular y, lo más importante, la esperanza reemplazó el miedo desesperado que había marcado su experiencia cercana a la muerte en el desierto. Emma fue la última en permitirse descansar, finalmente cayendo dormida solo cuando se convenció de que todos sus hermanos sobrevivirían la noche. Mientras Manurva arropaba a la adolescente agotada, sintió algo que no había experimentado en 5 largos años, el feroz amor protector de una madre cuidando a sus hijos. Era una sensación agridulce, un recordatorio del dolor que aún llevaba consigo, pero también una promesa de un nuevo comienzo. Nalis se acercó en silencio, sus guerreros ya preparándose para partir. La luna llena brillaba intensamente, proyectando largas sombras en el desierto, iluminando sus rostros estoicos. Mujer con el recuerdo del hijo muerto, dijo suavemente, su voz llena de un respeto silencioso. Ahora tienes nuevos niños. Guárdalos bien. Hizo una pausa en la puerta, mirando hacia atrás una última vez, sus ojos oscuros e intensos. Las viejas deudas están saldadas. Una nueva amistad comienza aquí. Con un último asentimiento, él y sus guerreros desaparecieron en la noche,
dejando a Manurva sola con los niños, en el silencio de su rancho, que ya no se sentía tan solitario. Cuando los guerreros apaches se desvanecieron en la oscuridad, llevándose consigo la amenaza y la violencia, Manurva se quedó de pie, vigilando a 6 niños dormidos que se habían convertido en su responsabilidad, su familia, su oportunidad de redención. El cansancio la invadía, pero la satisfacción la mantenía despierta. Había tomado una decisión difícil, una decisión que iba en contra de todo lo que había aprendido sobre la supervivencia en el desierto. Había elegido la misericordia sobre la venganza, y esa elección había salvado vidas. Mañana traería nuevos desafíos, preguntas legales sobre la custodia de los niños, la necesidad de ampliar su hogar para acomodarlos, la compleja tarea de curar sus corazones y sus cuerpos, marcados por la tragedia y el abandono. Tendría que enfrentarse a la burocracia, a la hostilidad de un mundo que a menudo era tan cruel como el desierto que la rodeaba. Pero esta noche, en la suave respiración de los niños que vivirían para ver otro amanecer, ella escuchó algo que había estado ausente en su vida durante demasiado tiempo. Escuchó esperanza. El amanecer traería consigo el comienzo de una nueva vida, no solo para los niños, sino también para Manurva. Había encontrado una nueva razón para vivir, una nueva familia que proteger. El desierto, que durante tanto tiempo había sido su enemigo, su carcelero, se había convertido en un lugar de redención, un escenario para un nuevo comienzo. Y Manurva, la mujer solitaria del desierto, la viuda marcada por la tragedia, se convertiría en algo que nunca pensó que volvería a ser, una madre. El legado de la misericordia había florecido en el corazón del desierto, y en la quietud de la noche, Manurva supo que su viaje apenas comenzaba.